la información y con todo lo que tiene que ver también con bueno, lo que vamos preparando, ¿no? Para que ustedes vayan también acompañándonos en la tarde con información, con todo lo que tenemos preparado y también con el momento de recibir también a invitados y nos metemos un poco en la campaña política, en lo que tiene que ver, ¿no? Con las propuestas y las ofertas también para bueno, estas elecciones. Y vamos a recibirlo a él. Yo lo conozco porque bueno, está muy ligado, ¿no? a la actividad deportiva. Es uno de los que ha peleado siempre también por bueno, la limpieza del río, obviamente el trabajo también comunitario, que en algún momento hemos charlado con él en alguna nota, también más aún en exteriores, ¿no? Y ahora es candidato a concejal, me pareció interesante también porque es una voz joven, otra mirada, y por eso tenemos a Joel Ruberto con nosotros. A Joel lo conocemos, o a Joel lo conocemos en realidad, de varias notas que hacemos siempre en exteriores, y está muy vinculado, bueno, al Club Náutico León Ceró también, y ahora ya metido de pleno en la política. Sí, no es la primera No vez. es la primera vez igual, pero digo, en el rol más protagónico, si se quiere, con una campaña que también es corta y que entiendo que para aquellos que le ponen mucha alma a la política, quizás también es un escenario que complejiza esto, más aún teniendo en cuenta, insisto, que es corta, que es una coyuntura difícil también. No sé cómo lo van palpitando ustedes. En ese sentido, primero que nada, agradecerte por el espacio, porque nos cruzamos hoy amablemente, invitaste, ya que no van a ver ni un solo cartel de Ciudad Humana, nuestro sublema, porque claramente esta es una campaña autofinanciada, que nosotros hacemos algún evento y vamos recaudando algo para lo mínimo, pero jamás en posibilidades de pagar el tipo de cartelería que se maneja ahí afuera. Y en ese sentido, yo hasta plantearía, más allá de que me voten a mí o a qué línea política le interese, lo que yo haría como métrica, si fuera un votante común, es a todos esos que veo el cartel hasta en la sopa, a ese no lo voto. Porque la gente habla mucho de lo que hacen con la nuestra, con la tuya. Y bueno, esos carteles de algún lado están saliendo y son bastante costosos porque yo mínimamente averigüé qué vale y realmente es un gasto importante el que se hace en ese sentido. Sí, por eso insisto con esto. Yo hoy cuando lo vi, yo en realidad lo iba a invitar antes, pero como nos vimos hoy, nos cruzamos, le dije, venite al canal, porque me parece también eso bueno, de que la gente vea en todo eso que vos decís, en todo ese despliegue, que hay muchos candidatos más. Hay muchos candidatos que están muy comprometidos, yo insisto, yo lo conozco de hacerle notas a él, muchas veces vinculadas justamente a las actividades del León Cero. Me acuerdo que una vez incluso, cuando, no sé si vamos a tratar de hacer memoria juntos, cuando hablamos de bueno, las actividades que tenía y que tenían los profes que estaban subsidiados por el Estado, que le daban clase a los chicos, que era re importante, porque eran chicos que venían de los barrios y él me decía, yo no quiero mezclar a veces mucho porque si no me engancho mucho desde la parte política. Y viéndolo de acá, hace un año y medio atrás creo que hablamos de eso, cuando recién llegaba Milei, y yo te decía, yo creo que sí hay que mezclar, porque lo que viene es bravo, y todas esas actividades sufrieron un recorte enorme y desaparecieron, que eran actividades para los pibes de los barrios. O sea, por eso me parece importante también que él se siente acá y, como dice él, haciéndolo a pulmón, con mucha gana, que nos cuente también esa realidad, porque el vecino tiene que saber que tiene también una opción de un joven que quiere ser concejal y que tiene experiencia en el terreno, pero real. Sí, lo que vos te recordás es el programa Hay Equipo que ¿Sí? beneficiaba a todos los niños que tenían AUH con las clases gratis de canotaje, que no eran gratis, sino que en algún Claro. momento y muy a largo plazo Sí, después sí. Nación mandaba el jornal del instructor. En ese contexto teníamos 120 niños bajo ese esquema de programa y como yo te conté en ese momento, está colgada por ahí la Sí, sí, nota. sí, sí. Nosotros hicimos un esfuerzo desde la institución de tratar de tener 20, 30 niños becados y lo pudimos hacer, así que nosotros estamos siempre satisfechos con lo que le damos al barrio y con lo que le damos a los chicos. Y en este sentido que decís no mezclar,
Claro. Yo trato de no mezclar porque entiendo que el club es Claro. apolítico y bueno, yo estoy adentro desarrollando política social hace 8 años por lo menos, pero cuando hago una nota para el club, hago la Claro. nota para el club y en la No, y parte eso política... lo hablábamos fuera del aire, porque en ningún momento en la nota sale, pero yo le decía, a él le decía, no, hay que mezclarlo porque la gente tiene que enterarse de lo que está pasando. O sea, estamos hablando de 120 pibes que tenían la oportunidad, que hoy no la tienen, y con lo deportivo los sacabas y los llevabas al río, le das la oportunidad deportiva, le das disciplina, le das nuevos amigos. Bueno, todo eso se fue, se diluyó. Insisto con esto. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque yo es un termómetro de lo que está pasando hoy en los barrios de Posada. No es que estás ajeno a todo eso. Claramente nuestra campaña y nuestra posible llegada al Consejo va por ese lado, va por la línea de entender que el municipio debe fortalecer, promover todo tipo de organización social, comunitaria en los barrios. ¿Por qué? Vamos a tratar de hacer un poco de historia. ¿Sí? Y entendemos que el 2000, 2001 nos tienen que haber dejado un aprendizaje y claramente de muchos aspectos que uno puede tratar de pensar de la sociedad salió adelante en base a el trabajo cooperativo de los barrios, de la cooperativa que produce, de la economía popular, ¿te acordás del trueque? Sí. O sea, todo eso que se De desarrolló. manera colectiva. Y se desarrolló por crisis, pero en las crisis existen momentos de innovar y de salir adelante de maneras creativas. En ese sentido, nosotros entendemos que estamos en una crisis y que reforzar las organizaciones de todo tipo que hay en los barrios es lo más importante. Por ejemplo, hay prioridades. Los comedores y los merenderos son importantísimos porque están resolviendo un problema que desde el Estado no se está resolviendo respecto de los alimentos, de los niños. Todos sabemos que si no consumen las proteínas básicas en sus primeros años de vida, no desarrollan el cerebro de manera correcta y eso se va a extender, digamos, a un problema futuro. Y en ese sentido queremos visibilizar de que en todos los comedores y merenderos que están registrados por el RENACOM y también por un trabajo de la Universidad Nacional, hay cocineras que todos los días hacen esa tarea y no están remuneradas, no tienen un reconocimiento económico. Así que entendemos que el municipio puede tomar, no son tantas, realmente no son tantas en términos del presupuesto del municipio, tomar ese tema, remunerar a estas cocineras por ese trabajo, de la misma manera en que se remunera a los que hacen el servicio de barrido, que son también personas muy relacionadas con las organizaciones sociales. Y así podemos ir por cada uno de los temas, digamos. Cuando hablamos de trabajo, nos podemos remitir a la historia y cómo el trabajo colectivo, comunitario, dio una solución. Y después yo apunto a reforzar todo tipo de organizaciones donde entran los clubes deportivos, que es de donde vengo yo y de donde yo tengo la experiencia, y eso se extiende a los centros culturales que hay en los barrios y toda forma de contención. Porque vos sabés que acá estamos a muy pocas cuadras de un aglomerado, de un asentamiento grande, la 181, donde aflora, digamos, nosotros vemos en la esquina del club, en la esquina de San Martín Urquiza, se suele ver muchos chicos en condiciones muy malas, en situación de consumo, en situación de calle, y hay una realidad donde no se contiene, toda la población queda dispersa a esos peligros de la calle, digamos. Coincido. Bueno, por eso marcaba esto que con lo que arrancábamos, ¿no? Si hay alguien que conoce esa temática, sos vos, y si hay algo que también es cierto es que el deporte, las actividades y esa contención hace que ese niño, adolescente no esté justamente en esa situación. Que tenga por lo menos la posibilidad de acceder a una instrucción, a un club, a una actividad, y eso ya genera otro clima, que es un poco, insisto, lo que está pasando hoy. Vi muchos candidatos pasar por acá, Juan. Esa es la verdad y pasan muchos. Como vos también, que la verdad a mí me gusta recibirte, insisto, porque sé que tenés un termómetro de lo que está pasando. Es el primero de todos los candidatos que vino acá que habló de la situación de muchas personas en situación de calle y de consumo. Yo soy el primero que toca ese tema, que es un tema clave hoy me parece, y que ahí me parece que radica también, bueno, aquel que le toque llegar a una banca de consejos tiene que pensar
tiene que pensar cómo va a generar un proyecto desde ahí para beneficiar a esa persona, porque la política es eso, es la herramienta que tiene que transformar las realidades. Y entiendo que ustedes trabajan mucho eso. Sí, yo actualmente formo parte de Argentina Humana, que es una organización nacional que la conduce Juan Grabois, y si bien yo siempre empaticé con los más vulnerables, con el que la estaba pasando mal, esta cuestión de las personas en situación de calle, en situación de consumo, el que tienen problema habitacional, problema de alimentación, es una consigna concreta que nos deja Juan Grabois de ir primero por los últimos. Es decir, es una relación muy cristiana que él tiene con la política, ir primero con los débiles y eso también tiene que ver con que a nosotros nos da mucha bronca el que es fuerte con el débil y débil con el fuerte. Se realizó un censo que fue el Renacalle hace tal vez 6 meses y hace 1 año y medio más o menos se realizó el RUS, que es el registro único de solicitante de lote con servicio. Yo creo que hoy el problema en Posadas es la tenencia de la tierra y el problema habitacional. Y esto fíjate cómo trasciende al sector más vulnerable, si se quiere, a los más pobres. Sí. Personas de clase media baja, como yo, tal vez como vos, es muy difícil que el sueldo que uno gana hoy te permita comprarte un terreno principalmente y después, bueno, construir la casa se puede ir haciendo de a poco, pero llegar a un terreno hoy es realmente sí, es muy lejano. Muy difícil. Entonces, nosotros estamos parados del lado contrario de esos que dicen, no, que estos vagos se vayan a trabajar y se compren un terreno. Ese trabajo que te va a dar a vos el sueldo para que te compre el terreno no está ahí afuera. Claro, o sea, eso es mentira, como dice el presidente, eso es una falacia. Y después, por otro lado, también poner un poco en disputa esta cuestión de la libertad, ¿sí? De las ideas de la libertad. Después me recortan todo y me... ¿A qué voy con esto? La libertad, suena muy bien la libertad, pero yo en la conexión profunda que tengo con mis vecinos y con la gente que trato, creo que la verdadera libertad debería ser tu libertad en comprar para comer lo que vos querés comer. Tal cual. O tu libertad de comprarte la ropa que vos querés vestir y no ir a comprar, y no ir a buscar ropa usada. Y ya hablando en términos de privilegiados, la libertad de decidir a dónde te vas a ir de vacaciones. Si te vas a ir al Arroyito acá en la provincia, que para mí es hermoso, yo me suelo ir ahí, o si te vas a ir a Brasil o si te vas a ir a Europa. Yo creo que esa sería la libertad que tendríamos que medir. Y ese es un mensaje que se instaló mucho en este último tiempo, donde pareciera que no mereces eso, que eso es lo más terrible, y que hay gente que está adormecida bajo ese mensaje, que a mí eso sí me preocupa, ese adormecimiento, naturalizar algunas cosas. Esto que hablamos de la gente en situación de calle, cualquiera lo puede ver en Posadas, en Posadas y obviamente a gran escala en el país, ¿no? Estamos hablando de lo que pasa acá con una crisis tremenda que nos atraviesa a todos, ¿no? Pero digo, ese adormecimiento, naturalizar, yo todos los miércoles hablo acá de cómo naturalizamos, cómo fajan a los jubilados, naturalizamos que maltraten a los periodistas porque son críticos, naturalizamos un montón de situaciones. Y ahí un poco, insisto, está donde la política tiene que tomar protagonismo. Por eso insisto que también lo armamos bien plural a esto para que todos vengan, para que todos vengan a hablar. Pero a mí me parecía interesante que vos vengas, porque insisto, hay un termómetro ahí y otra mirada de la política, que quizás algunos, con el cassette o muy coacheados, pasan de largo. Y capaz que en este espacio chiquito hay gente que por ahí puede ver que, bueno, hay otras propuestas también. Y que por ahí no, como decís, no lo van a ver en cartelería, no van a pagar publicidades en la red, porque la verdad, no hay guita. Y se labura con lo que se puede. ¿Cómo viene el recorrido en lo que es visitar a los vecinos y obviamente ir escuchando también las demandas y las necesidades? Mira, te voy a ser sincero, para nosotros resulta muy natural. La verdad es que nosotros nunca fuimos funcionarios públicos, fuimos siempre gente del entorno. Por un lado, mis compañeros de la militancia, después mis compañeros del club también, siempre del contacto con el vecino.
veníamos haciendo ya un trabajo, porque nosotros estamos armando un partido desde cero, que es el partido Patria Grande de Juan Grabois, Sí, sí. y veníamos haciendo ese trabajo. Y ahora le tuvimos que poner pausa para entrar en esta instancia, que es la instancia electoral, le llamamos periodo especial nosotros, donde no se puede no participar, entendemos nosotros, así que acá estamos haciendo el laburo. Como te digo... Dándole continuidad a lo que vienen haciendo, básicamente. Sí, de una manera diferente, porque nosotros en general somos bastante malos mostrando lo que hacemos. Somos más de hacer y lo que sale, sale. Donde se puede hacer algo bueno, generalmente ya quedamos contentos con cualquier tipo de aporte que hagamos a la sociedad. Y no estamos muy aceitados en este tema de tener un equipo de comunicación fuerte, pero la estamos llevando para adelante. Es cierto lo que decís, que es muy corto, así que ahora ya estamos entrando en instancias de ver temas de fiscalización, organizar todo eso, nuevamente, sin tener un recurso, sin esa militancia paga que tiene el aparato, que puede llenar las escuelas de fiscales, pero lo vamos a hacer porque hay mucha gente comprometida, aunque muchos crean que no, hay gente comprometida y que de corazón va a ir a cuidar esa boleta en el cuarto oscuro. Es que yo voy a ser muy sincero, en mi análisis así rápido, yo creo que los que están enmarcándose como distintos, diferentes, no sé si van a pegar un gran salto en número, porque como vos decís, el aparato mueve obviamente otra cantidad de recursos y de votantes también, hay que decirlo, pero los que de manera inteligente buscan dejar un mensaje claro, van a recibir muchos votos. ¿Por qué? En primera instancia, porque cuando vos ves toda la paleta de colores y todo te parece medio lo mismo, decís, bueno, vamos a buscar algo más. ¿Qué más hay? Y ahí se van a encontrar con tu sublema y con otras opciones políticas también. Por eso insisto que es un ejercicio importante que tiene que hacer el vecino y la vecina de escuchar a todas las propuestas y sobre todo ir a votar, más allá de todo esto que se está diciendo, esta idea de instalar que pareciera que nadie quiere ir a votar, no, es un derecho nuestro, podemos marcar ahí un poco un territorio, un camino, lo que está bien, lo que está mal, y ahí me parece que aquellos que de manera inteligente se muevan en lo que queda, ¿no?, de este último sprint final de las elecciones, van a encontrar un caudal de votantes más allá de aquellos que ya reconocen como propios, ¿no? Y está bueno porque eso te da esta paleta de colores, digo yo. Cuando ves la paleta de colores, pero ¿y si este no era este, y este era de acá, y este era de allá? Hay otras opciones. Sí, hay un poco, a veces un juego de confusión y un poco también una trampa que tiende la democracia con la ley de lemas y cómo tenemos hoy 57 candidatos en la ciudad, pero hay algunos que están apuntados ahí ya con la varita, que tienen el recurso y que son los que 7 van a entrar, esos van a entrar seguro. Por eso lo que yo apuntaría a decirle a la gente, más allá de que me quiera votar a mí o no, de que sepa de que todos esos candidatos de la política tradicional, la que nosotros no queremos, pues nosotros queremos construir una nueva forma de política, mucho más de la organización desde la base, todos esos políticos de la tradicional ya tienen asegurado su lugar. Así que yo le diría al vecino que se anime a votar por uno diferente, por uno del barrio. Le hice ya esta pregunta a tu compañera y es, ¿vos conocés un concejal de Villacabello o que sea del barrio Rocamora, del barrio del Brete? Yo te puedo decir que conozco muchos que estaban en algún barrio y que ahora no están más. Eso sí te puedo decir un montón. Tengo 42, imagínate, de los 15 laburo en la radio. Hace un poquito más de 20 años estoy dando vuelta laburando en el periodismo. Te puedo asegurar que yo conozco muchos que estaban en Villacabello y que ahora no están más en Villacabello. Bien, me das el pie justo para decirte que nuestra lógica de las cosas, que es la que compartimos con Juan Grabois, es la de que el candidato que se convierte en funcionario público no tiene ninguna razón para salir de su barrio. Y de esa manera vemos cómo a nivel nacional hay una diputada cartonera, Natalia Saracho, que sigue viviendo en su barrio, sigue estando con sus mismos vecinos y ella nunca va a poner ni un solo pie, primero porque no es su esencia, pero segundo, nunca va a poner ni un solo pie afuera del camino que corresponde, porque le van a linchar en su barrio, digamos. Y tiene una lógica y una coherencia en su caminar que se logra con gente de la base que llegue a ocupar los espacios. Y quiero hacer un paréntesis ahí con ese tema. A Saracho la han
justamente estigmatizado mucho y la han golpeado mucho mediáticamente solamente por venir de una villa. Y eso hay que también marcarlo, ¿no? Es un poco la política Juan Graboy, ¿no? Que yo creo que en el caso de Graboy lo que tiene es que hay ahí una adhesión de jóvenes interesantes, me parece. En eso que estamos hablando tanto que la gente descree la política, hay una adhesión interesante ahí de jóvenes y una generación de jóvenes que un poco van encaminándose para ese lado. El escenario todavía hoy es, viste, un río revuelto, ¿no? Pero yo creo que más adelante nos vamos a encontrar con eso, con muchos jóvenes que por ahí van a ir un poco, si se quiere, ¿no? Tirándose para ese tipo de militancia. Ahora, eso que vos me decís está bueno para preguntarte esto también. ¿Cómo está el tema de la militancia? Pero la militancia esa de base, como me decís. Porque después vemos que están los técnicos, a los que no sabemos cómo, pero el viento los amontonó y sopló y están por ahí. Pero la militancia de base, que también en un discurso no muy lejano fue muy golpeada, maltratada también. ¿Cómo está ese militante de base? La verdad es bastante complicado a veces hacerle entender la militancia a los chicos, porque venimos de un contexto en el que, no sé si hará por lo menos 10 años o 15, donde solo existe la militancia por el cargo. Es decir, trabajan y pisan el territorio, están en el barrio, pero siempre en una comprensión de que ese trabajo los va a llevar a saltar a ese cargo que le va a resolver su parte económica laboral. Entonces nosotros tratamos de explicarle al militante que él tiene que tener su parte laboral resuelta, tiene que estar formado y poder defenderse en el mundo y después venir a aportar a la política. Digamos que la política no es un fin en sí misma para conseguir trabajo. La política es un medio para transformar la realidad. Que algunos compañeros después terminen en la estatalidad está bien, porque significa que podemos hacer crecer la construcción, pero no es ese el objetivo. Eso es lo primero para explicarles. Claro, porque de un tiempo a esta parte se armó como una idea de que la militancia es colectivo hasta el momento que conseguí un cargo o conseguí un lugar y después te olvidas el resto. Y no, la militancia es totalmente lo contrario. Siempre fue la militancia de base lo contrario y de hecho mucha gente que militó hace muchos años es lo primero que se plantea. Nosotros hacíamos para el bien del otro. Después lo otro podía venir o no. No había una idea de yo tengo que llegar a tal lado porque, no sé, caminé 3 barrios. Sí, voy a reforzar un poco porque pareciera hablar mal de la militancia. ¿Y quiénes son los mayores responsables? Los dirigentes más arriba, claro, que se están matando para ver quién va a ser el candidato, claro, y quién va a ocupar la banca. Eso sí realmente es detestable, digamos, porque una persona que no tiene nada, eventualmente querer acceder a un poquito, tal vez no estaría tan mal que... No, la idea de, obviamente, el progreso no está mal. Digo yo que muchos que se mezclaron ahí con los militantes de base transitaron esa idea y también, plantaron esa idea mala, pero la plantaron y quedó ahí dando vueltas. Por eso está bueno charlarlo también. Contame, o contale en realidad a la gente. Dejamos una cosita más. En nuestra lógica, este problema que hablamos se resuelve teniendo representatividades. Ponele el Consejo, Cámara de la Provincia o de la Nación en 3/3. Puede haber un tercio, y no tenemos problema que haya un tercio de esos de saco y corbata, licenciados, ingenieros y la profesión que fuera. Sí o sí tiene que haber un segundo tercio compuesto por los trabajadores, por los sindicalistas, los gremialistas, y un tercer tercio que esté compuesto por esos trabajadores, los más excluidos, los de la economía popular y los que conocen el territorio en su mayor profundidad. Sí, yo te tomo el primero y el tercero. El segundo está bastante complicado, ¿no? Porque si no, miremos lo que pasó con Daer hoy. Los sindicalistas que deberían estar representando a los trabajadores no están haciendo lo suyo, pero ese tiene otro análisis más largo. Eso ya de última lo analizamos en otro momento, pero deberían ser más representativos a esos trabajadores, ¿no? Lamentablemente hoy pareciera que están también en una suerte de sedación, ¿no? En la Cámara, el vecino, la vecina, ese que tenés oportunidad de llegar, contale, obviamente, dónde te encuentran, dónde pueden conectarse con vos y obviamente quiénes integran la lista también y ya un poco hablarle al vecino de cara al 8 que, acá tiene una oportunidad también de conocer a otro candidato y que trae por ahí o que camina por las antípodas de muchos de los que han pasado acá.
Bien, al vecino le invito obviamente a que deposite su voto de confianza. Ya tenemos las boletas acá, así que Bien, bien, ya bien. vamos a ir haciendo, Ese es un buen, ya ese vamos es a el ir trabajo haciendo militante. entrega de Sí. boletas en el estudio. Esta es la boleta de Ciudad Humana, dice acá arriba chiquito, y Joel Ruberto un poco más grande. Ajá. Y están también invitados a poner la boleta completa, Ajá. donde Ahí ya estarían la votando abrimos a el plan. todo el lema de Confluencia Popular por la Patria, con Mónica Urina a la cabeza, ¿sí? Gran luchadora, representando siempre a los docentes. Al vecino le diría que nos vote porque somos legítimos, porque somos genuinos, porque somos del barrio y porque estamos profundamente convencidos en que hay que tratar de representar a todos los vecinos y no a unos pocos. Porque tenemos la intención de tratar de nivelar para arriba esa inequidad que hay entre el servicio, la infraestructura y todos los beneficios que tiene la ciudad Posadas linda, la del centro y la costanera, que yo disfruto mucho y me encanta y me parece bien que sea así, pero esa misma calidad tenemos que verla hacia afuera, hacia esa posada más profunda, hacia esa posada que se queda sin colectivo a las 10 de la noche porque cierra la terminal. Eso es una crueldad total, porque ahí el Uber tampoco quiere entrar y esos vecinos quedan virtualmente incomunicados. Para esos vecinos que no tienen agua potable, para poner el caso más extremo, Nemesio Parma, pero hay todo un abanico. Cuando de repente en la costanera tenemos un termotanque para cargar agua caliente para el mate. Y así un montón de diferencias que se fueron dando en este proceso histórico que hizo Yacyretá de bajar inversiones millonarias que el municipio dice a dónde se van a aplicar. Bueno, nosotros queremos cambiar la lógica de distribución y que ahora en vez de expandir el centro hacia afuera, empecemos desde afuera a invertir primero por estos vecinos, los últimos, los de Sol de Misiones, los de Itambé, Guazú, y así llegar hasta la ciudad con una ciudad de primera, pero de primera desde el principio y desde el centro hasta el último vecino. Joel, quiero decir que hace un gran trabajo en el club, pero nos gusta esta versión política también. Separando el Joel del club, esta versión política nos gusta y celebramos eso, que haya muchos que estén comprometidos y que a veces no tienen por ahí la exposición que tienen otros, pero que cuando se sientan a hablar de política saben a dónde van, saben a dónde dirigen el mensaje, así que insisto, acá tienen otra propuesta también. Te voy a explicar que es todo parte de la misma cosa, porque yo cuando entré al club y ahí no había absolutamente nada, y construimos un lugar gigantesco, transformamos el barrio y un montón de gente de la ciudad se vino con nosotros, miro para atrás y digo, mira todo lo que hicimos, yo no puedo creer y me sorprendo y destrabo la cabeza y digo, el trabajo colectivo Claro. por el bien común tiene unos resultados que son impresionantes, pero desde adentro del club no voy a poder transformar la ciudad y luego la provincia, que es el objetivo. Entonces hacemos ese salto hacia la política partidaria. Gracias, Joel, por la visita. Ha sido un gusto. Gracias a vos.